Muy buenos días. Vamos a dar comienzo a este seminario y en primer lugar quiero expresar nuestros agradecimientos a la Junta Directiva y al Comité Científico por haber acordado que se hiciese un seminario específico de Historia de las Matemáticas, de la Educación Matemática, y darme la oportunidad de coordinarlo. Bien, inicialmente voy a hacer una muy breve balance de la investigación en Historia de las Matemáticas y en la Educación Matemática que se ha venido realizando en España durante los últimos 30, 40 años. Antes quisiera señalar que este campo de investigación dentro de la educación matemática pues tiene una tradición a nivel internacional y han habido una serie de hechos y eventos que han impulsado el desarrollo de la investigación en el campo. Dentro de los propósitos que tiene la investigación en educación matemática, pues la investigación en historia es conocer la evolución y el desarrollo de la historia de las matemáticas y de la enseñanza de las matemáticas, ver cuál es la integración de la historia de las matemáticas en la enseñanza de las matemáticas. Y han habido unos eventos importantes. Inicialmente en el año 76 pues, se crea el grupo del HPM afiliado al IGMI, donde empieza a aglutinarse los investigadores en el campo y además de las reuniones periódicas que realizan, pues editan un boletín en el cual notifican de los eventos, los avances en el campo. Asimismo, en el IGME 10 pues se crea por primera vez el tópico específico de historia, la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en aquel momento. Y consecuencia de ese Topic Study, se publica un libro que se ha convertido en un referente para quienes nos dedicamos a la investigación. Es el libro de Faubel y Van Manen, basado en el estudio IGMI. En ese mismo año se crea la revista específica dedicada a la historia de la educación matemática, dirigida por el profesor Gershugin. Lamentablemente la revista en el 2016 deja de editarse. Quien esté interesado en conocer más sobre el desarrollo de la disciplina a nivel internacional, la evolución, pues en el handbook de Karp y Chubry pues hacen una reseña de cómo ha evolucionado a nivel internacional. Centrándonos en la situación en España, desde mediados de los años 80 empiezan a aparecer diversas investigaciones en las publicaciones locales sobre la historia de las matemáticas. En los años 90 empieza a aumentar la producción y eso nos lleva a un momento importante para nosotros como grupo de investigación, y es el 6º simposio a la CEIEN en Granada. En aquel año se acuerda que se haga un simposio dedicado a la historia de la educación matemática, que tuvo como ponentes al profesor Luis Puig, María Teresa González, a Modesto Sierra y a Fluvia Fringhetti. Aprovechando el fervor que salió en aquel momento y la presencia de los investigadores en el área, Modesto Sierra, presidente entonces de la CEIEN, decidió impulsar la creación de un grupo específico en el tópico. Y justamente en el año 2003 se crea el grupo de Historia de las Matemáticas y Educación Matemática en el seno de la CEIEN. Y los investigadores de mayor trayectoria, pues apoyados en los que en aquel entonces éramos jóvenes investigadores, pues decidimos crear y asumir el trabajo. En aquel momento se acordó que asumiese la coordinación del grupo y la estuve haciendo durante 10 años hasta que el profesor Luis Puig asumió el relevo del mismo grupo. Los objetivos del grupo dentro de la CEIEN son 3: difundir la investigación española relacionada con la historia de la educación matemática, promover la investigación hacia la historia de la educación matemática en España y elaborar una base de datos bibliográfica de interés para la investigación en la historia de la educación matemática. Los 2 primeros objetivos lo hemos venido cumpliendo cabalmente a lo largo de todos estos años. El tercer objetivo es un poco más difícil y va paso a paso, y esperamos que en algún momento podamos tener esa base. Las investigaciones no surgen de la nada. Hay aspectos o situaciones que favorecen, y en el caso español consideramos que hay unos elementos que han favorecido la investigación.
en el campo. Y el prioritario sobre todo es la implantación de las áreas de conocimiento en el sistema universitario. Eso fomentó no solamente la educación matemática, sino todas las demás áreas en las disciplinas, específicas, las didácticas, la educación matemática y dentro de ella nuestro campo de investigación. Otro aspecto es la creación de las sociedades de profesores e investigadores en educación matemática a mediados de los años 80 y la propia CEIEN dio impulso a esta investigación. La implantación de los programas de doctorado en educación matemática que se dieron tanto en la Universidad de Granada, Valencia y la Autónoma, pues facilitó que algunas personas encaminaran sus tesis doctorales de manera específica a este campo. Y finalmente no hay que olvidar los programas de incentivos estatales de investigación, los proyectos del ministerio y los distintos proyectos de las comunidades autónomas pues han permitido que florezca y la investigación en nuestro campo tenga cierta presencia. A partir de una revisión que en el año 2013 María Teresa González hizo sobre la investigación, nosotros hemos puesto a punto, hemos ampliado un poco más los focos de investigación, la hemos actualizado y hemos encontrado que hay un buen volumen de producción científica a nivel de investigación en el campo en España. Hemos intentado hacer una clasificación temática en un capítulo recientemente que hemos publicado y que presentaré aquí a grosso modo. En el documento que tienen en las actas, pues ahí están las referencias abundantes sobre estas investigaciones. Uno de los primeros temas que aborda y principalmente aborda nuestro grupo de estudio en España, pues son los matemáticos y los autores de libros. Y especialmente los autores españoles. Esto hace que este apartado sea muy local. Un segundo tema recurrente es la legislación y el currículo. Y son investigaciones en las que se busca indagar sobre los aspectos legales del pasado en relación con la enseñanza de las matemáticas y cómo han afectado tanto el aprendizaje como las metodologías empleadas. Y tenemos ejemplos, trabajos de Fernando Bea, de Carrillo y Sánchez, etcétera, etcétera. Otro tema bastante presente son los libros de texto. Ellos se buscan conocer la forma en que se presentan los contenidos, las estrategias didácticas presentes, el tipo de problemas y de qué manera se incorporan o se ven reflejados las normativas educativas, las corrientes en un determinado periodo del tiempo. Los contextos históricos, científicos y sociales son otro tema que aparecen. Se tratan de identificar y conocer, analizar el entorno social, histórico de la propia ciencia en el que se sucedieron diversos hechos relacionados con la matemática, su enseñanza y el aprendizaje. Y aquí lo que se trata de buscar es lo que rodea las matemáticas. No está centrada en el conocimiento matemático, sino en el entorno que le rodea. Otro tema es las instituciones, y se centran en determinadas instituciones que han tenido un lugar destacado en la formación matemática de ciertos grupos, ya sean militares, ingenieros, etcétera, o en universidades. Y nos permite identificar los aspectos que han hecho que esos centros o instituciones destaquen o qué aportaciones se hacen. Otro campo son los conceptos. Son investigaciones focalizadas en el desarrollo de determinados conceptos de matemáticas. Ejemplos tenemos los trabajos sobre límite de Sierra López y María Teresa González, o los de números negativos, los de geometría. Hay bastantes ejemplos para mencionar. Finalmente hay un tema que en algunos países tiene gran trayectoria, que son las narrativas o historias de vida. En España son más escasas, pero ya empiezan a haber presencia de ellos. Estudian la vida y el trabajo de los docentes en un contexto histórico, ayudando a desarrollar nuevas perspectivas para la construcción social de la enseñanza y a su vez contribuyen a la producción de una variedad más amplia de conocimientos profesionales enfocados hacia el ámbito docente. Ejemplo, los trabajos sobre Norberto Cuesta de Utari y algunos más recientes. Como consideración final, creo que hay una preocupación por parte de los investigadores en la historia de la matemática y la educación matemática por conocer los cambios en el sistema educativo que ha habido en España y cómo ha tenido un reflejo, una repercusión en la enseñanza de las matemáticas. Asimismo, manifiesto el interés por conocer acerca de cómo y cuál ha sido la influencia externa, bien sea de tipo social, económico, científico, y de qué manera han incidido en el desarrollo de las matemáticas y la enseñanza a lo largo de la historia de España. Hay una amplia producción científica en historia de las matemáticas y la educación en España. En la CEIEM, por ejemplo, es un tema recurrente. En la revista siempre encontramos ello.
Existe una buena base de investigadores con sólida formación en el campo y durante las reuniones de nuestro grupo de investigación intermedias y de la CIEN, se nota que hay una renovación, que hay jóvenes investigadores que están asumiendo un papel y se están formando y creemos que va a haber un relevo en buenas condiciones. Sin embargo, a futuro, como todo, quedan cosas pendientes y que deberíamos abordar como grupo. Y una de ellas es un compromiso de generar espacios de difusión más amplios y especialmente trascender más allá del ámbito español, tanto en la naturaleza de nuestras investigaciones, que son muy locales, como en la difusión de resultados a nivel internacional. Como el protagonismo de este simposio pues, son nuestros invitados, pues a continuación yo doy por cerrada mi parte y voy a hacer la presentación respectiva. Tenemos como ponentes a 3 investigadores conocidos con trayectoria, con publicaciones, con participaciones en proyectos. De una parte, la doctora Carmen López de la Universidad de Salamanca, el doctor Luis Puig de la Universidad de Valencia y el doctor Gareth Chauvin de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Y le doy a continuación la palabra